Hola a todos, mi nombre es Ada Rosales y presento a ustedes esta breve aula como precasting para la certificación de coach ontológico profesional en la Universidad del Coach. Antes de iniciar, pues quiero agradecer especialmente a nuestro presidente, Leonardo Posiporto, así como a su destacado equipo de académicos. Y el tema para esta ocasión corresponde a la primera competencia y se titula Postulados y principios básicos de la ontología del lenguaje. Elegí este tema por la importancia que tiene el lenguaje en nuestra vida, ya que conforma nuestra identidad y el contexto en el cual nos desarrollamos. El lenguaje es un instrumento muy poderoso para comunicarnos, para poder construir relaciones de compromiso, de confianza y a través de las afirmaciones, de las declaraciones, de los pedidos y de las ofertas, se abren o se cierran posibilidades para creer y crear. El objetivo, por tanto, de esta aula es precisamente conocer la importancia del lenguaje humano a través de los postulados y principios básicos de la ontología del lenguaje, desde la propuesta de Rafael Echeverría. Y para iniciar pues esta aula, quisiera decir que es importante para los seres humanos todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Estamos en un proceso de devenir y en un proceso constante de cambio, porque somos seres indeterminados con la infinidad de posibilidades para inventarnos y reinventarnos. Y desde una comprensión ontológica de lo que significa ser humano, no puede resumirse en una sola respuesta, ya que nos ubicamos en un universo abierto a las posibilidades, inmersos en fenómenos naturales y sociales, y estos últimos considerados en la ontología del lenguaje como un fenómeno lingüístico. Nos constituimos, por tanto, en el lenguaje y nos transformamos a sí mismos como una construcción lingüística. Y yo te preguntaría, ¿has analizado cómo es que utilizas el lenguaje en tu vida? ¿Eres congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces? Y es que la existencia humana reconoce tres dominios primarios que son el dominio del cuerpo, el dominio de la emoción y el dominio del lenguaje. Y a través de estas relaciones de coherencia se efectúan reconstrucciones de los fenómenos propios de cada dominio. Y es a través del lenguaje que se confiere el sentido de nuestra existencia. Incluso cuando nos enfocamos a los dominios del cuerpo y la emocionalidad, lo hacemos necesariamente desde el lenguaje. Y este es el primer postulado de la ontología del lenguaje. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, porque no hay un lugar fuera del lenguaje del cual podamos observar nuestra existencia. Nietzsche decía que el lenguaje representa la prisión de la cual no se puede escapar. Y en el decir de Heidegger, el lenguaje es la morada del ser, ya que vivimos en el lenguaje con un sistema de comunicación simbólico que expresa a través de secuencias sonoras, orales, signos gráficos nuestro ser. Y desde muy pequeños iniciamos pronunciando nuestras primeras palabras. Hablamos por imitación, asociamos palabras con personas, con objetos y nos damos a entender agregando gestos, señas, sentimientos, emociones y solucionamos nuestras necesidades básicas como el hambre, como la sed, el abrigo, gracias al lenguaje. Y gracias al lenguaje adquirimos conocimientos y también los podemos transferir. Se sabe que una persona sin lenguaje está socialmente mutilada, ya que tener un lenguaje torpe, se piensa, se obra, se vive de manera diferente al resto de las personas, al grado de estar expuesto al ostracismo. Por tanto, y en condiciones biológicas, los seres humanos somos seres lingüísticos y de aquí se deriva el primer principio ontológico. Como seres lingüísticos no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos, ya que vivimos en mundos interpretativos.
Y esto se aprecia en el cuento poético de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, y cómo es que los adultos vemos las cosas, es decir, desde la interpretación. Y es que esta obra puede ser muy especial para algunos de nosotros, llena de significados, de mensajes ocultos, y para otros más es simplemente una obra infantil. Y otros comulgan con una de sus frases más importantes de la historia. Solo puedes ver bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que refiere que la verdad de cada uno de nosotros es un juego lógico de coherencias internas dentro de un sistema dado. Y qué decir que algo es verdadero es sostener la coherencia propia de aceptar algo como válido. Por eso es que no podemos decir cómo las cosas realmente son. Solo podemos decir cómo nosotros las interpretamos. Y cuidado, porque contar historias mal contadas se convierten en verdad, cuando solamente son juicios. Y con el ejemplo de la obra literaria del Principito, recordemos que el Principito le pide al piloto que le dibuje un cordero. Y el primer dibujo, el Principito le parece un cordero muy enfermo. El siguiente dibujo al Principito le parece un cordero, pues que tampoco le gusta, lo compara con un carnero. Y el tercer dibujo lo relaciona con un cordero viejo. Y entonces el Principito le pide nuevamente al piloto que le haga un cordero que viva mucho tiempo. Y el piloto, impaciente por la prisa que llevaba, le dibuja una caja con 3 orificios y le dice: tu cordero que tienes y que quieres está ahí dentro de esa caja. Al Principito se le ilumina el rostro y expresa que es exactamente como lo quería. Y después afirma que su cordero se ha dormido. Y con esta narración se aprecia que el lenguaje es, por sobre todo lo que hace de los seres humanos, el tipo particular de seres que son. Y como seres lingüísticos vivimos en mundos interpretativos, dependiendo del observador que cada uno de nosotros somos. Y entonces podríamos decir: dime lo que observas y te diré quién eres. Aunado a esto, pues viene el segundo postulado de la ontología del lenguaje. Y este segundo postulado dice: interpretamos al lenguaje como generativo, ya que gracias al lenguaje se describe el mundo exterior y se expresa lo que pensamos o sentimos de nuestro mundo interior. Pero el lenguaje va más allá. No solo nos permite hablar sobre las cosas, el lenguaje hace que las cosas sucedan. ¿Te has puesto a pensar en eso? El lenguaje crea realidades. El lenguaje es acción, es decir, lo que sale de tu boca altera el curso de los acontecimientos. Y al proponerle algo a alguien, al darle un sí, un no, un basta, al quedarnos en silencio, invertimos el curso de los acontecimientos, con posibilidades para cambiar la dirección o modificar la historia de una persona, de un grupo, de un país, porque se diga algo con una sola palabra poderosa, como un gracias, un perdón, un te amo. La perspectiva cambia completamente. Y ejemplos de ellos, pues tenemos infinidad. Algunos muy lamentables, con efectos devastadores, porque miles de personas murieron ante hechos ocasionados por la declaración de una persona. El lenguaje, por tanto, no es una herramienta pasiva. El lenguaje no es inocente. Un padre, una madre, a través de su lenguaje les proporcionan seguridad, felicidad y confianza a sus hijos, pero también a través de sus palabras pueden influir para que sus hijos sean infelices, sean unos hijos inseguros y que vivan sin sentido. Entonces el lenguaje es decisivo para poder moldear nuestra identidad. Nuestra salud influye en los otros y en el mundo en que vivimos. Analízalo. El resultado de tu vida es el efecto de tu lenguaje. Y con esto destaco el segundo principio. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. Entonces, la acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace.
Y es que la forma como operamos el lenguaje y al ser generativo se define la persona que somos, la persona vista por los demás. Y tras cada acción, las personas se revelan y muestran su forma de ser. Recordarán ustedes al caballero de la armadura oxidada, creado en la novela de Robert Fisher. Y es que el caballero de la armadura oxidada estaba convencido que era bueno, que era generoso, y bajo su reluciente armadura había alguien que necesitaba sacarse brillo para recompensar sus carencias. Y estaba obsesionado en su propia armadura como el escondite de su realidad interna no resuelta, y sin darse cuenta que era precisamente esa armadura lo que lo mantenía aislado. Entonces el caballero, al ser consciente de esto, y tras un largo viaje plagado de esperanza, de desesperanza, de escucha activa, de comunicación interna y de preguntas, y al descubrir quiebres, logra finalmente comprender que la vida consiste en el amor y no en el vano reflejo de la admiración y de la vanidad. Por eso la importancia de observar las acciones humanas para percibir cómo son las personas, con la posibilidad de transformarse y de dejar atrás antiguas formas de ser y proyectarse en un ser completamente diferente, como lo realizó el caballero de la armadura oxidada en su proceso y en su ascenso por la montaña de la vida. Y con esta concepción podemos señalar el tercer postulado de la ontología del lenguaje, que dice: interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Y es que la vida es el espacio en el que las personas nos inventamos a sí mismas. Y gracias a la capacidad generativa del lenguaje se logra esto. ¿Te has puesto a pensar? Y es que se trata de una interpretación que nos permite conferir el sentido como seres humanos de una manera poderosa a través del lenguaje. Por ello, nuestra identidad personal es una construcción lingüística, es una historia que fabricamos sobre nosotros mismos y sobre la dirección de nuestra vida, de nuestro lugar en la sociedad y del mundo. Y de aquí se desprende y se complementa con el tercer principio que señala: los individuos actúan de acuerdo a los sistemas sociales a los que pertenecen. Pero a través de sus acciones, aunque condicionados por esos sistemas sociales, también se puede cambiar tales sistemas sociales. Y es que como individuos inmersos en un sistema de relaciones que mantenemos con los demás, entre el todo y sus partes, participamos en la dinámica del devenir. Y en estos procesos de cambio, y nuestra voz refleja el ser que somos, el ser que queremos ser y las acciones que hacemos y que haremos. Para concluir, pues diré que el lenguaje es un instrumento maravilloso. Es un instrumento sorprendente que tenemos los seres humanos, que influye en nosotros y con el cual damos sentido a nuestra vida. Gracias al lenguaje nos permite transformarnos como personas y poder ejercer efectos positivos, pero ojo, también efectos negativos en los otros. Y por consiguiente nos permite transformar nuestro entorno. Y por ello el lenguaje nos hace responsables con nosotros mismos y en relación con los demás. Les quiero dejar y compartir esta frase significativa que dice así: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.